Hola, mi nombre es Fabio Talips y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Canufa de queso, 350 gramos de masa de Kadayif, 100 gramos de manteca, 250 gramos de mozzarella, 50 gramos de pistachos, cátar almíbar árabe cantidad necesaria. Como ven, esta es la masa de Kadayif, muy fina, muy fresca. Si no saben cómo hacerla, no se hagan problema porque aquí les dejo cómo hacer esta espectacular masa de Kadayif. La desmenuzamos bien finita. Lo que tenemos que hacer es romperla bien a la masa. Van a ver que hacerla es muy simple, es muy fácil. Y le vamos a agregar la manteca derretida. Vamos a mezclar para que toda la masa absorba la manteca. Es uno de los postres árabes preferidos, es el que más me gusta de todos los postres árabes. Cuando lo hagan se van a sorprender. En una sartén, preferentemente con antiadherente, la enmantecamos bien. Agregamos la mitad de la masa de Kadayif. La distribuimos bien por el fondo. Y vamos a agregarle encima el queso mozzarella cortado en lonjas finas. Cubrimos toda la masa de Kadayif. Es un postre que realmente les va a gustar, les va a encantar. Agregamos el resto de la masa de Kadayif. La distribuimos cubriendo toda la mozzarella. Y una vez que cubrimos toda la mozzarella, lo que hacemos es con la palma de la mano vamos a presionar para compactar todo. Las dos capas de masa junto con la mozzarella en el centro. Lo presionamos bien para que cubra bien el fondo. Con la ayuda de una espátula lo que vamos a hacer es darle una forma redondeada a los bordes. Vamos a llevar a un fuego corona medio bajo y vamos a cocinarlo hasta que quede ligeramente dorado. Nos ayudamos con una tabla o con un plato y lo que hacemos es darlo vuelta o girarlo. Hay quienes usan esos sartenes que son dobles, es simplemente girar el sartén y queda del otro lado. Pero bueno, si tienen un sartén común como el que tengo yo, lo que tienen que hacer es darlo vuelta. Lo podemos girar 2 o 3 veces hasta que quede bien doradito. Cuando está bien dorado lo quitamos y ahora sí cortamos en porciones. Lo podemos cortar como cortamos una pizza, en varios triángulos. O bien, yo lo voy a cortar en 4 porciones. Una vez cortadito, lo que hacemos es agregarle abundante almíbar árabe frío, ¿sí? Recuerden, el postre caliente, el almíbar va frío, el postre frío, el almíbar va caliente. Y agregamos una buena cantidad de pistachos picados por encima. Si no tienen pistachos, pueden ponerle almendras picadas. Y listo, a disfrutar de este canufa con queso. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.